Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yolanda, bienvenida.
Buenas noches con todos. Vamos a tomar lista, por favor. Yolanda Salinas. Presente. Gracias. José Zamora. Presente, Elisa. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, el día de ayer pues revisamos dentro de la materia de administración financiera, pues revisamos la programación académica, justamente para tener una claridad de lo que vamos a revisar dentro de esta materia de administración financiera, ¿no? Un poco pues comentamos ahí sobre las diferentes unidades que vamos a estar trabajando estos días. Bueno, el día de hoy pues vamos a iniciar con la parte de introducción a la administración financiera, ¿sí? Con ciertos conceptos que son claves. El día de ayer pues vimos un video ya de lo que es la administración financiera. Vamos a ir sacando ciertas notas sobre la información que traje el día de hoy. Sí, y asimismo, pues ir comentando un poquito sobre las terminologías y los conceptos que ustedes revisaron dentro del video de administración financiera. Ok, así que el día de hoy, pues vamos a trabajar en el material que está cargado en la plataforma. Por favor, si desean hacer seguimiento del material, pues está dentro de la unidad número 1, dice materia de administración financiera. ¿Sí? Y lo pueden ir descargando ya. De tal forma, pues que vamos a hacer una introducción sobre este tema. Vamos a ir revisando, pues, el material para el día de hoy. Y asimismo, pues, enfocándonos un poco en lo que hemos ido viendo dentro del video del día de ayer, ¿ok? Para lo cual les traje, pues, este material que está, como les digo, pues, está cargado en la plataforma y lo pueden ir revisando, ¿no? Vamos a ver, pues dentro de la carrera de administración financiera, vamos a ver la materia de administración financiera 1. ¿Sí? Dentro de esta materia, pues nosotros nos vamos a centrar pues en los fundamentos de la administración y los aspectos básicos que tiene la administración para hacer un estudio y una introducción hacia la administración financiera, ¿sí? Que está basado, pues como habíamos visto eh, en la parte bibliográfica, sí, de los textos sobre administración financiera. Pues, en primera instancia, pues sabemos que la administración financiera, pues tiene tres aspectos básicos, sí, que normalmente, pues están enfocados en el análisis de las inversiones, sí, en la obtención de los fondos necesarios y en las diferentes decisiones que están enfocadas con el uso de las utilidades, ¿no? Por lo tanto, pues cuando hablamos de inversiones, pues las organizaciones siempre están en constante búsqueda de generar rendimientos sobre los activos que poseen, ya sean estos activos reales, como por ejemplo propiedad, planta y equipo, los inmuebles, los equipos, los inventarios, sí, que son activos reales que pueden rendir recursos y que pueden generar operaciones dentro de las de las empresas, ¿no? Y asimismo, pues en el ámbito de las inversiones, las empresas también tienen pues una gama variada de productos dentro de los diferentes mercados para poder desarrollar inversiones de tipo financiero, de activos financieros. Estos activos financieros pues ya no tienen nada que ver con la parte de capital, que son los bienes, posesión de bienes, sino pues diferentes tipos de productos en los ámbitos de los mercados financieros y de los mercados bursátiles, entendiendo pues un poquito que hay una diferencia marcada dentro de este territorio de inversiones, porque como les digo, pues hay una gran gama de productos que pues el financiero pues tiene que conocerlos y tiene que tomar una decisión de cuál es su vía de inversión, ¿sí? Normalmente pues las inversiones de activos reales pues son las que se desarrollan en el inicio de las operaciones de la organización. ¿Por qué? Porque tiene un objeto social, tiene un objetivo que es perseguir y desarrollar pues diferentes tipos de actividades, ya sea de servicios, de producción, de comercialización de productos, ¿no? Sí, y a partir de eso, pues le hace falta tener activos, ¿no? Como por ejemplo inmuebles, oficinas, sitios, pues locales comerciales, pues necesita una gran participación de estos activos para generar operaciones.
necesita equipos, equipos de computación, necesita equipamiento, maquinaria, ¿sí? Herramienta, y pues está dentro de la propiedad de planta de equipo, ¿sí? Por otro lado, pues necesita también el tema de vehículos, necesita cualquier tipo de medio de movilización para transportar el producto, la mercancía, la materia prima, ¿no? Y por último, pues el tema de los inventarios, que es pues dentro de las inversiones que desarrolla, pero para generar producción, ¿sí? En este ámbito, pues los inventarios pues son los bienes que son transables, que son disponibles para ser vendidos o para ser producidos, que formen parte de un proceso productivo y se convierte en una inversión, ¿no? Una compra de bienes, ¿sí? Para transformarlos posiblemente o para comercializarlos, ¿sí? Y por este lado, pues en el caso de las empresas comerciales, y de producción serán las que van a mantener inventarios y que necesitan abastecerse de inventarios como un ámbito de inversión para generar producción. Eso en cuanto a las inversiones de activos reales. En el caso de los activos, de las inversiones, de las inversiones de activos financieros, como les digo, pues podemos participar en el mercado financiero, donde pues están los bancos, todas las instituciones financieras, ¿no? Cooperativas, mutualistas, ¿sí? Donde tienen productos para desarrollar inversiones, certificados de depósito, depósitos a plazo, ¿sí? Algún tipo de repos, que son los productos que generalmente tienen pues a disposición las instituciones financieras, ¿sí? Para sus clientes. Y por otro lado, pues un mundo más amplio, pues que ya es del mercado bursátil, donde encontramos ya diferentes tipos de productos, ¿no? Productos que pueden generar pues una entrega y una entrega de recursos, ¿sí? A nivel de inversión, donde las empresas pues persiguen los rendimientos, ¿no? Son rendimientos que están equiparados pues con niveles también de riesgos, ¿sí? De tal forma pues que existe una, eh, una, eh, una influencia bastante fuerte del análisis tanto del riesgo y de la rentabilidad dentro de estos productos, ¿no? Dentro del mercado bursátil podemos tener el mercado de los futuros, el mercado de los commodities, mercado de papeles negociables, ¿sí? Bonos, acciones, ¿sí? En el caso de commodities, que son toda la negociación de materias primas, el mercado de los futuros, que habla pues justamente del análisis de los productos que se van a vender o de las producciones futuras, ¿sí? Que se las pueden vender en el presente, pues un montón de análisis bajo ese criterio, ¿no? Entonces tenemos papeles negociables, tenemos negociaciones de materias primas que van a formar parte de otros procesos productivos y también pues del mercado de las producciones de futuros, ¿sí? De forward que se conoce justamente para el análisis y de una inversión y toma de decisiones y entrar en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos dos, las inversiones en activos financieros, pues están marcados por los productos que generan las instituciones financieras y las instituciones dentro de los mercados bursátiles, ¿no? El acceso directo que tiene una inversión en una organización, pues a partir de que se puede entrar en un proceso de negociación con una institución financiera que ya de por medio es una intermediaria, ¿no? Pero pues si quiere entrar ya en el mercado bursátil, pues normalmente entra a trabajar con casas de valores, ¿sí? Con brokers brokers de valores, que normalmente pues son los intermediarios dentro del mercado para los recursos, ¿no? Ellos son los que captan los recursos y lo ponen en el mercado bursátil, ¿no? Es la forma como funciona este mercado en particular. Por otro lado, dentro de la administración financiera, pues también hay una decisión para la obtención de fondos necesarios para las inversiones que se desee realizar dentro de las organizaciones, ¿no? Cuando hay una falta de recursos dentro de las empresas, pues la administración financiera pone a disposición esa decisión que tiene el financiero de buscar fondos. A eso se le conoce como una necesidad de financiamiento o una decisión de financiamiento, ¿no? A partir de eso, pues la administración financiera dentro del aspecto de la obtención de los fondos necesarios, pues está hablando de una captación de recursos. ¿A través de qué? De fuentes de financiamiento. Y asimismo puedo tener fuentes de financiamiento de varios ámbitos, ¿no es cierto? Dentro de la instancia del estado financiero, del estado de situación financiera, pues tenemos
los pasivos y tenemos el patrimonio, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del pasivo, hablamos de los endeudamientos que puede tener la empresa, pero con terceros, con cualquier persona, ¿sí? Con cualquier entidad que no sean sus socios o accionistas. Y a esa se le conoce como financiamiento con terceros, ¿no? Sí, un financiamiento con terceros. Y también tiene la posibilidad de desarrollar un financiamiento, pero con los socios accionistas, y eso se le conoce como un financiamiento propio, ¿no? Y dentro de este esquema, pues puede tomar ciertas decisiones, pues para constituir y generar una estructura de financiamiento, tanto de fuente propia como de fuente de terceros, y generar una estructura, ¿sí? Un apalancamiento financiero que se conoce, ¿ok? Por otro lado, pues tenemos las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el pago de los mismos a través de dividendos. Entonces, otro tipo de decisiones y un aspecto fundamental dentro de la administración financiera, pues es se sabe que las organizaciones tienen operaciones, que estas operaciones generan resultados y que estos resultados pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, pues hay una afectación directamente al patrimonio, de crecimiento del patrimonio, ¿sí? Pero si hay una utilidad, un movimiento positivo entre los ingresos menos los costos y los gastos, tenemos una utilidad, ¿sí? O ganancia dentro del ejercicio y dependerá muchísimo de la constitución de la organización, ¿no? ¿Sí? Si es una organización que persigue lucro, la llamaremos utilidad. Si es una organización que persigue, que no persigue fines de lucro, pues tendremos una ganancia. Esta diferencia positiva en el caso de las organizaciones con finalidad de lucro, que se los conoce como utilidades, pues va a tener un destino dentro de la organización, ¿sí? Y ese destino, pues es una decisión que tiene que tomar en conjunto con los socios accionistas, ¿sí? Para su conservación dentro del patrimonio o para su puesta, pues, para su devolución a los socios como un pago de dividendos. Dentro del ámbito de la retención de las utilidades, pues se lo puede ir acumulando dentro del patrimonio, puede tener diferentes tipos de destinos y ahí se toma la decisión básicamente de ese destino, ¿no? Si yo quiero conservarlo dentro del patrimonio y la decisión es capitalizarlo, pues hago un aumento de capital. Si la decisión es simplemente retenerlo en el patrimonio mientras se desarrollan las operaciones y en algún momento se espera pagar a los socios accionistas, que es una fuente de financiamiento, ¿sí? Una fuente de financiamiento propia, porque estoy tomando las utilidades que debería pagar a los socios y accionistas y las estoy reteniendo en la organización para poder trabajar y poder tener un mejor patrimonio dentro de la empresa. Y si no, caso contrario, pues debo tomar la decisión de pagar esas utilidades, ¿sí? A los socios accionistas porque tomaron la decisión dentro de una junta general de socios y pues decidieron pues distribuirse los dividendos, ¿no? Que es el pago de las utilidades a través de dividendos hacia los accionistas. Se toma esta decisión pues justamente porque los socios accionistas invirtieron en esta empresa y quieren tener una retribución, ¿cierto? Normalmente tú inviertes unos recursos para que esos recursos te generen rendimientos, te generen intereses, ¿cierto? Y los intereses o los rendimientos que generan las organizaciones son las utilidades de los ejercicios, ¿no? Y esas utilidades, después de generar pues todo un compromiso de reserva de ámbito legal, de ámbito estatutario, de ámbito facultativo, pues lo que hace la organización pues, es pagar esos recursos, esas utilidades a los trabajadores. Ese pago que hace la empresa a los socios de accionistas, pues se lo conoce como pago de dividendos. El pago de las utilidades en función de las participaciones si son socios o de las acciones si son, pues obviamente, accionistas, ¿no? Entonces, tres aspectos básicos dentro de la administración financiera: decisiones de inversiones, ya sean activos reales o en activos financieros, la obtención de los fondos necesarios para generar las diferentes inversiones o la operatividad, ¿a través de qué? De las necesidades o las decisiones de financiamiento. Y por último, pues la toma de decisiones sobre el destino de las utilidades, ¿cierto? ¿Sí? Si las voy a reinvertir, si voy a pagar a través de dividendos
a los socios accionistas. Esos son los aspectos básicos que tiene un administrador financiero dentro de las empresas como para tener un primer avance, ¿no? Hoy en día, pues la administración financiera tiene una función específica dentro de la organización, ¿sí? Antes, pues el administrador financiero se dedicaba únicamente a contar con recursos y esos recursos poderlos distribuir dentro de la organización. Hoy en día la búsqueda del crecimiento del valor de la empresa, pues es como tiene ya un nuevo objetivo, una nueva función el administrador financiero y dice pues que cuando el administrador financiero pues está en función del valor, ¿sí? Habla que este método pretende dirigir la atención de los gerentes hacia las estrategias de las empresas, ¿sí? Para lograr la mayor armonía y crear valor, ¿sí? Hacer administración en función de valor significa emplear la mezcla correcta del capital y de otros recursos para el negocio que produzca un flujo de caja adecuado. Entonces, entendemos que el administrador financiero, pues dentro de su primera herramienta, pues es el desarrollo de un flujo de caja o de un flujo de efectivo, ¿cierto? Porque dentro de este flujo de efectivo, pues ha tomado decisiones, ¿sí? Dentro de los tres aspectos fundamentales. Ha tomado decisiones sobre la operación, toma decisiones de financiamiento y toma decisiones sobre las inversiones. Tres decisiones que debe tomar el administrador financiero y que conformarán pues un estado de flujo de caja, ¿sí? Ahora, el simple hecho de tener un flujo de caja, pues ya sabemos que esa empresa se maneja a través de una herramienta que es muy útil y es básica para un administrador financiero, pero el administrador financiero va mucho más allá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que generar valor, tiene que crear valor. Hoy en día las empresas son creadoras de valor, ¿cierto? Sí, están en función del valor y habla pues justamente que ya todos los gerentes se han enfocado hoy en día a desarrollar las actividades y sus estrategias de ámbito financiero, de ámbito operacional, de inversiones, de financiamiento, se han enfocado en qué? En que las organizaciones deben crear valor. ¿Sí? Y para eso existen muchas metodologías que me permiten, pues, a nivel de organización, pues, poder determinar si la empresa está creando valor o está destruyendo valor, ¿cierto? Uno de esos es a través del flujo de caja, la conformación del flujo de caja, y saber que tú vas a tener recursos para un periodo en particular, para el año 2024, y si haces planificación estratégica y puedes llevarlo hacia el futuro, puedes tener para una proyección del flujo de efectivo, del flujo de caja para el año 2025, del 26, 27, N cantidad en el futuro, ¿sí? Y si tú tienes una línea de tiempo y sabes que esta empresa puede llegar a generar recursos durante todo este tiempo y sus flujos de caja son los adecuados, sus flujos de caja son los adecuados, diciendo mucho más allá de todo el tiempo voy a tener recursos y siempre mi flujo de caja va a ser positivo, sino que es adecuado, que la operación que garantice la operación, que garantice las inversiones y que garantice tener el recurso necesario para devolver lo financiado. Por lo tanto, pues el administrador de negocio pues tiene que generar una armonía en la toma de decisiones para estos ámbitos, ¿cierto? Para lo operativo, para el financiamiento, para las inversiones. Si lleva durante una X cantidad de tiempo, lo lleva armónicamente a esta herramienta y permite que la organización pues vaya generando una mezcla correcta, tanto de capital propio como de capital de terceros, que vaya teniendo los recursos necesarios que le permita operar, que le permita pagar a sus trabajadores, a sus proveedores, que le permita tener los recursos y los productos necesarios para sus clientes, que genere toda una construcción de una empresa pues sustentable y sostenible en el tiempo, ¿sí? Eso me va a permitir tener una línea de tiempo dentro de lo que se habla en ámbito financiero. Si nosotros estudiamos esa línea de tiempo de permanencia de un flujo de caja adecuado, ¿sí? Y lo aplicamos con herramientas financieras, que estaremos viendo pues una materia de herramientas financieras que nos ayudará a entender lo que es el valor del dinero en el tiempo, pues si nosotros estudiamos esos recursos y podemos visualizar esos recursos al día de hoy, nosotros podemos identificar si la empresa pues es una constructora de valor
o una destructora de valor, con las diferentes herramientas financieras que garantiza. Por lo tanto, pues el administrador financiero velará por generar recursos, porque los recursos sean constantes, sean continuos en el tiempo, que tenga un mix de toma de decisiones para el manejo operativo, de financiamiento, de inversión, y contenga, y esto genera su herramienta de flujo de caja y que tenga un flujo de caja adecuado para poder garantizar esas operaciones, pues sabemos que hasta ese entonces la empresa está en una visualización de creación de valor. ¿Estamos? ¿Sí? Porque garantiza varios aspectos. No solo tiene recursos, sino garantiza que esos recursos sean permanentes y constantes en el tiempo. ¿Estamos? Eso es una creación de valor. Y pues a nivel financiero, pues existen diferentes herramientas que me van a permitir, ¿sí?, valorar a esa empresa y conocer si la empresa es una creadora de valor o una destructora de valor, ¿cierto? Entonces calificamos de alguna manera el trabajo del administrador financiero, ¿sí? Porque el objetivo y la visualización de un administrador financiero y está dentro de las empresas en función de la creación de valor. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, el administrador financiero, pues sabemos que ya tiene una función básica, que es la creación de valor. Tiene objetivos también centrados dentro de la administración financiera, y esto es el maximizar el valor de las acciones existentes, ¿no? Sí, es decir, que dentro de una empresa, pues hablamos de su totalidad. Si lo vemos en conjunto, en un momento determinado, su valor de las acciones, realmente. Y digo normalmente porque puede ser cualquier valor que los socios decidan el momento de emitir acciones, ¿no? De crear la organización. Una acción puede costar $1, puede costar $10, puede costar $100, puede costar cualquier valor. Pero si nosotros vemos y nos vamos a un valor básico, pues decimos que si mi acción en el momento de creación era de $1 cada acción, ¿sí? Hago una valoración en el futuro, ¿sí? Y pues veo que el futuro me ha hecho que mi acción ya no valga $1, sino valga $1.10, $1.20, $1.50, ¿sí? Estoy centrado en qué? En maximizar el valor de la organización. ¿A través de qué? Del manejo correcto de la función administrativa financiera, que está enfocada en la creación de valor. Si el financiero hace correctamente su trabajo, hace correctamente sus deberes, toma correctamente las decisiones, interactúa con los demás departamentos y la empresa es una creadora de valor, ¿sí? Eso inmediatamente hace que la organización esté maximizando el valor de la acción, ¿sí?, de las acciones ya existentes. ¿Qué significa? Pues ahí le dimos un ejemplo clarísimo. Si mi acción al momento de crear la organización costaba $1, ¿sí? Y al pasar el tiempo ya mi acción ya no vale $1, sino vale $1.10, $1.20, $1.50, $2, $3, inmediatamente la empresa es una creadora de valor y una maximizadora del valor de la acción, cumpliendo con ese objetivo financiero, ¿sí? Dice, ese valor vendría dado, pues, entre otros, por la diversificación del riesgo y del rendimiento, ¿no? También de los programas de mercadeo, de producción, de las perspectivas de crecimiento en mediano y largo plazo, ¿sí? Tanto de la empresa como del sector. Entonces, si nosotros vemos que este concepto, este objetivo fundamental de la organización para la administración, para el administrador financiero, no solo habla del trabajo específico que hace el administrador financiero, sino el trabajo que desarrolla en conjunto, y por eso habla de una organización en su totalidad, con el departamento comercial, con el departamento de producción, con el departamento de talento humano, ¿sí? Con todos los departamentos dentro de la organización, cada uno de ellos enfocados con estrategias de creación de valor. Todo esto hace que la empresa pues tenga resultados positivos, que la parte operativa pues genere utilidades y que esas utilidades pues generen pues un crecimiento del patrimonio de la organización. El patrimonio es más grande, las acciones se vuelven más costosas, ¿cierto? Entonces incremento el valor de las acciones. Ese es el objetivo del administrador financiero, ¿sí? Maximizar el valor de las acciones, ¿sí? De las acciones existentes de la organización, ¿a través de qué? Del desarrollo, ¿sí? De la diversificación
del riesgo y de la rentabilidad de la organización a través de los diferentes programas, interacciones que tengo con los diferentes departamentos de la empresa, ¿no? Ahí les mencionaba, en lo comercial, el mercadeo, en lo de marketing, la producción, talento humano, los de TI, ¿sí? Cualquier departamento interactúa porque habla de una totalidad de la organización y eso hará, pues, en un momento determinado, pues, que la empresa genere un crecimiento, ¿no? Sí, un crecimiento de mediano, de largo plazo, dependiendo, pues, de la visión y de la estrategia que genere la empresa, ¿no? Sí, y puede dar un crecimiento tanto como organización y también dentro del sector, mayor participación en los mercados, una alta productividad de generación de bienes y servicios, también pues el ámbito de escoger y de tomar decisiones de las mejores inversiones, tanto financieras como inversiones de capital posibles. Entonces, todo eso confluye a que la organización genere valor y maximice el valor de la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la empresa crece a nivel de valor de las acciones, pues cuando queremos negociar, entramos en un proceso de negociación en bolsa de valores, por ejemplo, ¿sí? Y la empresa pues tiene buenos rendimientos, tiene una cultura de maximización de valor, pues su valor de mercado, en cambio, su valor de acción, pues podría comenzar a fluctuar hacia la alza, ¿no? Y de esta manera, pues es como funciona el mercado bursátil, ¿no? Sí, lo que hace el mercado bursátil es, pues, analiza las organizaciones y el mercado y sus participantes analizan a las empresas, miran cuál es el rendimiento, cuáles son sus políticas, cuál es su estrategia, qué es lo que persiguen en el futuro, y a través de eso negocian un valor de realización de la acción. Valor de la realización, estamos hablando de un valor que me va a permitir comprar esa acción en el mercado bursátil. Quiero formar parte de esta empresa, voy al mercado bursátil y compro esas acciones de esa empresa. Y si en el mercado, pues cuando emití las acciones a valor nominal valían $1, ¿sí? Por las buenas acciones y la cultura de maximizar el valor de las acciones, pues la empresa tiene un valor de acción de $2, ¿sí? Voy al mercado bursátil y veo toda esa tendencia de crecimiento que tiene la empresa y quiero pertenecer a esa empresa, comienzo a participar en el mercado, ¿no es cierto? Con oferta y demanda y digo, pues quiero las acciones de esa empresa y ya no valdrá $1, valdrá $3, valdrá $5, valdrá $10 en el mercado, ¿cierto? Sí, dependiendo de esa política. Asimismo, si la empresa o el administrador financiero no está bajo una cultura de maximizar el valor de las acciones y más bien el valor de la acción comienza a decrecer y en el mercado no hay quien compre esas acciones, es difícil deshacerse, ¿verdad? Entonces comienza pues una destrucción de valor. Ese es el objetivo principal del administrador financiero visto en un enfoque totalitario, ¿cierto? Sí, en los diferentes mercados, con los diferentes actores, con los diferentes sectores, con los diferentes departamentos dentro de la misma organización, cómo interactúa y busca generar estrategias de crecimiento y de maximización de la organización. Dice que un gerente financiero o administrador financiero pues desempeña una función dinámica en el desarrollo de las empresas modernas que tiene a su cargo, ¿no? El primero pues está enfocado en la inversión de los fondos en otros activos, ¿no es cierto? Una inversión de los fondos en la compra de activos, ya sean financieros o sean de capital. Y luego, pues, es obtener la mezcla de financiamiento y de dividendos en relación con la evaluación global de la organización, ¿sí? Lo comprimen a los dos aspectos finales, tanto el financiamiento como el pago de dividendos en uno solo, ¿sí? Está el gerente financiero y el administrador financiero, está hecho cargo de ese proceso y de esa administración de inversiones, de la administración de los financiamientos y el pago de los dividendos hacia los socios accionistas, ¿sí? Y que forman parte de una función dinámica y desarrolladora de una organización, ¿no? Y las empresas modernas así lo perciben. Un gerente financiero ya no entra solo a hacer un flujo de caja y el flujo de caja tiene que tener los recursos necesarios, sino es muy inclusiva, ¿no? Haces ya una interacción, tienes recursos, interactúas con los diferentes departamentos, planificas cómo vas a entregar esos recursos, tienen que rendir resultados de esos recursos, pues es una acción
una acción globalizada que hoy en día, pues el gerente financiero tiene dentro de sus funciones. Y es por eso que es dinámica, ¿no? Es por eso que es dinámica, no solo está enfocado pues en obtención de fondos, sino también cómo los va a invertir, ¿sí? Y que genere una mezcla adecuada, una mezcla correcta, ¿sí? Del financiamiento de pago de dividendos, ¿sí? Para una evaluación global de la organización, porque en un momento determinado la organización va a tener que ser valorada, ¿cierto? Que son estudios técnicos que hacen los financieros, ¿sí? Que lo vamos a estar haciendo dentro de las materias futuras, vamos a estar haciendo valoraciones de empresas y entendiendo si una empresa pues genera, es creadora de valor, es destructora de valor, ¿cierto? Entonces es un estudio muy minucioso del trabajo del administrador financiero, me va a permitir saber si esa empresa pues ha sido correctamente administrada, ¿sí? Y está generando valor en el futuro. Dice que la inversión de los fondos en activos determina pues el tamaño de una organización, sus utilidades de operación, el riesgo de negocios y su liquidez, ¿sí? Normalmente pues sabemos que los recursos que la empresa obtiene en un inicio pues vienen a través de las aportaciones, de, de las aportaciones de los socios y lo primero que hago es buscar activos que pueden generar la parte operacional, ¿cierto? Pero ya en el futuro la organización tiene resultados, comienza a ser autosustentable y también se dedica a la compra de activos, ¿cierto? Pueden ser activos de capital también para seguir generando una mayor corpulencia de la organización a la hora de brindar el servicio, de producir o de distribuir los productos. ¿Sí? Eso lleva pues a que mejore las utilidades de la organización, analizar el riesgo del negocio, ¿sí? Y en el ámbito de la liquidez, hablamos pues de los activos que son, que se vuelven dinero en efectivo en el corto plazo, pues también es una correcta valoración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de esos activos que tiene la organización, pues están en los inventarios, y si los inventarios rotan fácilmente, vendo inmediatamente, ¿sí? Estoy continuamente produciendo, ¿sí? Y recuperando esos recursos, pues voy a tener un manejo de liquidez lo más limpio posible. La obtención de la mejor mezcla del financiamiento y de los dividendos determina los cargos financieros de la empresa y el riesgo financiero, ¿no? Y esto también repercute dentro de una evaluación, ¿sí? Las decisiones que pueda tomar en cuanto al financiamiento, esa mezcla de financiamiento, el pago de sus intereses que pueden llegar a ser muy costosos o muy favorables a la organización, el pago de los dividendos o el no pago de los dividendos y el costo que esto puede incurrir dentro de la organización genera pues un análisis de riesgo financiero, ¿no? Sí, y asimismo pues esa armonía y ese correcto manejo, ese adecuado manejo de los recursos hará que mi valoración de la empresa pues termine generando y creando valor, ¿sí? Todo esto dice que requiere una visión amplia y una prudente creatividad que influirán pues sobre casi todos los aspectos del negocio. Dice sobre casi todos los aspectos, porque habrá situaciones muy operativas de las cuales la administración financiera no tenga mucha injerencia, pero en su gran mayoría, la gran mayoría de actividades que genera la organización son consumidoras de recursos y sobre todo recurso monetario. Por lo tanto, el ente que regulariza y que planifica y entrega recursos hacia hacia los demás departamentos, pues será el departamento administrativo financiero. ¿Estamos? Es por eso que radica la importancia y pues obviamente el trabajo mancomunado y el trabajo en conjunto con los diferentes departamentos de la organización hará que pues exista un ámbito de un negocio pues saludable, sustentable en el tiempo, ¿no? Eso en cuanto pues al manejo de las inversiones, ¿sí? Y las decisiones que puede tomar el financiero a través del tiempo, ¿no? Existen diferentes tipos de principios, ¿sí? Hay unos principios financieros que forman parte de esa totalidad de creación de valor, ¿cierto? Estos principios, mientras voy ejecutando las acciones del administrador financiero y lo va cumpliendo, pues
la repercusión final va a ser que la organización está en un proceso de creación de valor, ¿sí? Normalmente, pues las organizaciones en el pasado, pues buscaban únicamente la maximización de las utilidades, ¿cierto? ¿Sí? El objetivo macro hoy en día es la maximización del valor de la empresa, ¿sí? Asimismo, si yo estoy generando maximización del valor de la empresa, eso quiere decir que mi maximización de valor de mercado también está en crecimiento. ¿Por qué? Porque mi empresa es una constructora de valor, ¿sí? Eso me da una línea de tiempo que voy a tener una tendencia de crecimiento y construcción de valor, ¿sí? Y en el mercado me van a ver bajo esa visión y pues voy a cotizar muy bien en los mercados bursátiles. La maximización de las utilidades, pues en ese sentido habla pues justamente de una eficiencia que yo puedo generar a la hora de tener ingresos, ¿sí? Que esos ingresos pues los reste mis costos y le reste mis gastos y al final me quede una utilidad, ¿sí? Una utilidad o pérdida. Si es una utilidad mejor y si maximizo el valor de esa utilidad, ¿qué quiere decir? Que voy a generar una mayor cantidad de ingresos y voy a ser muy eficiente en mis costos y gastos para que mis utilidades sean las más grandes posibles, ¿sí? A eso se refiere la maximización de las utilidades. Análisis de margen neto, de márgenes brutos, de márgenes de contribución, márgenes operativos y márgenes de costos habla sobre la operatividad de la organización. ¿Dónde encuentro todos estos márgenes? Pues en el estudio del estado de resultados integrales de una organización, ¿sí? De uno de los estados financieros de la empresa, ¿sí? Cuando está bien estudiado, cuando tengo un análisis correcto del margen neto, del margen bruto, del margen de contribución, de sus márgenes operativos, el margen de costo que puede tener el producto frente al precio de ventas, un análisis completo y pormenorizado me puede ayudar pues a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones en cuanto al ámbito de precios o a una eficiencia y eficacia a la hora de generar costos dentro de la organización. Por otro lado, pues dentro de los principios está el principio de máxima rentabilidad de rendimientos y rendimientos máximos. Nos enfocamos en una organización que ya el simple hecho de ser operacional, de tener una operatividad, genera rendimiento. Adicional a eso, entendemos que la organización también puede incurrir en el ámbito de las inversiones, ¿sí? La búsqueda de inversiones que me genere rendimientos, ¿sí? Me genere rendimientos financieros, ¿no? Y lo que buscamos es la maximización también de esos rendimientos. ¿A través de qué? Obviamente de la búsqueda de los productos adecuados para invertir. Tengo una empresa, qué sé yo, tiene recursos, tengo $100,000 y no sé voy a tener los recursos. Lo primero que hago es poner en el banco y gano entre el 6, 7, 8%, ¿no es cierto? Sí, es el mínimo que esperaría. Pero si hablamos de rendimientos máximos, pues busco otros mercados. Sí, posiblemente el mercado financiero no es mi punto de análisis o de trabajo y sé que ahí no voy a tener mis rendimientos máximos, entonces busco otros mercados. El mercado bursátil, pues es uno de esos, donde tengo una gran variedad de productos, ¿sí? Una gran variedad de productos, pero que vienen acompañados de buenos rendimientos y también del riesgo, ¿no? Y el estudio, pues, de un financiero en el ámbito de análisis de rendimientos y de riesgos y rendimientos es continuo y constante, ¿cierto? Yo quiero generar un correcto mix de una maximización de rendimientos, ¿sí? Pues tengo que buscar pues los que estén acorde al riesgo que quiero correr, ¿cierto? ¿Sí? En búsqueda de un rendimiento muy exorbitante, pues va a acompañarme un riesgo también exorbitante y el momento que exista o se dé la probabilidad, pues porque recordemos que el concepto de riesgo es esa probabilidad de que un hecho se dé y pues haya una ocurrencia de un hecho adverso, pues, prácticamente mis rendimientos pueden estar generando una complicación. Por lo tanto, pues ese correcto trabajo y ese análisis continuo y constante que debe realizar el financiero, pues está dentro de sus principios de máximas rentabilidades y de rendimientos máximos, ¿no? ¿Qué otro principio tenemos? Pues tenemos el principio de equilibrio financiero, donde pues tenemos una situación que tiende pues a estandarizar la postura de un gerente frente a la posición de rentabilidad y la gerencia de riesgo y la liquidez. ¿Sí? Aquí vienen factores fundamentales de análisis dentro de la organización. Dentro de esta materia vamos a ver mucho sobre el análisis, ¿sí? Y conceptos fundamentales
tanto del rendimiento de las rentabilidades, ¿sí? El manejo del riesgo, concepto del riesgo, el correcto y adecuado manejo del riesgo y sobre todo la implicación que puede tener en el ámbito de la liquidez. Tenemos concepto de la liquidez y sabremos pues justamente cómo confluye cómo un financiero pues trabaja con estos resultados, ¿no? Con sus rentabilidades, con el efecto del riesgo y con la solvencia y la liquidez que puede tener una organización dentro de sus actividades diarias, ¿no? Otro principio, pues es el principio de costo mínimo versus principio de maximización de las utilidades, ¿no? Este principio, pues habla sobre el costo mínimo, pues habíamos visto que si yo quiero generar una maximización de mi rentabilidad, sé que tengo unos ingresos, ¿sí? Sé que tengo unos costos y sé que tengo unos gastos. Cuando no hago cuando no hago un análisis de costos mínimos, pues mi costo será el que es. ¿Cierto? Y si yo tengo un ingreso de 100 y tengo un costo de 70, pues sé que mi rendimiento pues será de 30, ¿cierto? ¿Sí? Del 30%. Pero si yo hago un estudio muy minucioso, ¿sí? Tengo mi ingreso de 100 y analizo mi costo al pormenorizado, miro la construcción de mi producto, acompaño pues a las negociaciones con los proveedores, busco los mejores descuentos, pues hago negociaciones específicas para garantizar que mi producto o mi materia prima no tenga o sufra variaciones de precio. ¿Sí? Hago un sinnúmero de análisis, contrato pues al personal calificado, adecuado y justo, hago un análisis de los consumos, de los gastos generales que puede tener la organización. Soy muy eficiente, ¿sí? Y eficaz a la hora de consumir costos y gastos y hago que mi ingreso sea de 100 y mis costos sean de 50, por lo tanto, pues yo ya tengo un resultado, una rentabilidad, una utilidad de 50, ¿cierto? Por lo tanto, pasé de tener un 30% de utilidad a un 50% de rentabilidad. Entonces, los aspectos cambian, ¿sí? Entonces, hay un trabajo, un principio de visualización de un costo mínimo de trabajar bajo el criterio de costo mínimo para garantizar una maximización de las utilidades, ¿no? El siguiente principio, pues habla de un principio holístico, ¿sí? Que viene de una norma de carácter general que indica que la gerencia de una firma debe ver la empresa de manera integral, ¿sí? Como un sistema integrado y su totalidad, ¿no? Este principio holístico, pues habla justamente de la constitución y la creación de valor en su particularidad, ¿cierto? Que no solo el administrador financiero es el que está preocupado por la creación de valor dentro de la organización o el generar la mayor utilidad o tener los menores costos posibles, ¿cierto? Sino esto es de un ámbito totalitario, es de un sistema integrado. Una empresa es un sistema, ¿sí? Y cada uno de esos, de los que forman parte de ese sistema, pues son engranajes para que ese sistema funcione, ¿sí? Y por eso es que hablamos del ámbito del análisis de los procesos, ¿no es cierto? Y los departamentos generan procesos, el departamento administrativo tiene procesos, el departamento de marketing tiene procesos, el comercial tiene procesos, de producción tiene procesos. Y cada uno de esos procesos tiene que generar pues diferentes ámbitos y mediciones, ¿sí? Y todos enfocados en el ámbito de la eficiencia y la eficacia hará que la sumatoria de los procesos que construyen valor hará que su totalidad, en la totalidad, o sea, la empresa en su conjunto, sea una empresa que garantiza un valor, un máximo valor de la empresa, ¿no? Que es una empresa, ¿sí? Que construye valor, ¿sí? Estos principios, cada uno de estos principios contribuye a este macro principio, ¿cierto? Que es el de maximizar el valor de la empresa. Luego tenemos un principio de diversificación de las inversiones, ¿no? Un administrador financiero pues debe tener políticas para invertir, ¿no? En los diferentes activos, ¿sí? Con la finalidad de reducir el riesgo, ¿sí? Conjunto con un portafolio de inversiones determinado, ¿no? Y ahí viene pues normalmente pues cuando te estás formando como financiero te hace un ejemplo muy básico dentro
del ámbito de las inversiones, ¿no? Y te dice pues que no es lo mismo tener pues todos los huevos en una sola canasta que en diversas canastas, ¿cierto? ¿Sí? Corro menos riesgo de perder todos mis productos, en este caso los huevos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una sola canasta y se me cae? Puedo llegar a perder todos los huevos, ¿no es cierto? Pero si tengo diferentes canastas con los huevos distribuidos en cada una de esas canastas, a eso se le conoce como el principio de diversificación. Y las inversiones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo una inversión que me están pagando el 50%, ¿sí? Pero tiene un riesgo del 50%. Genero todos mis recursos y lo pongo en esa inversión, ¿cierto? Hay una probabilidad de 50-50. ¿Qué pasa si existe y se da el riesgo y el riesgo el riesgo se genera, ¿sí? Se genera esa probabilidad y hay un hecho de ocurrencia adverso, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues puedo llegar a perder todos mis recursos que puse dentro de esa inversión. Y el principio de diversificación te dice, perfecto, tienes dos recursos, pues busca diferentes canastas, ¿no? Busca una canasta del 50%, una del 20%, una del 10%, una del 70% posiblemente. Entonces, lo que haces es diversificas, ¿sí? Si hubo una gran probabilidad de un incidente de la del 70% y se cae esa inversión, todavía garantizo inversiones del 10, del 20, del 30, del 50%, ¿sí? Y dependerá muchísimo de este riesgo que se corre. Pero la diversificación pues hace que un financiero esté muy bien cubierto en cuanto al ambiente de riesgo, ¿no? No pierdo la totalidad de mis inversiones, diversifico, busco diferentes ámbitos, ¿sí? Para poder invertir, ¿no? Y a eso se le conoce como portafolios de inversión, ¿no? Hago diferentes carteras, portafolios de inversión. ¿Para qué? Para que mis recursos estén muy bien distribuidos y no generar una complicación en un momento determinado. Dentro de los otros principios financieros, pues tenemos el análisis de riesgo. Recordemos que hoy en día pues existen carreras especializadas al análisis del riesgo, ¿no? Ámbito financiero, análisis de riesgo, los bancos, las instituciones financieras, las casas de valores, ¿sí? El mercado bursátil pues maneja y analiza el riesgo continuo y constante, ¿cierto? Así como entrego recursos, así como una inversión entrega recursos, inmediatamente hay un riesgo, ¿sí? Hay un riesgo dentro de cada una de cada una de las inversiones, ¿no? Es de entregar recursos a terceros y ahí ya existe un primer riesgo, ¿sí? Ese recurso entregado a terceros, ¿sí? Y que va a tener que adquirir adquirir un activo, sea de capital o sea financiero, ya corre otro riesgo. Entonces, el estudio del riesgo que se genera dentro de las inversiones pues es un análisis que está enfocado en la variabilidad de los rendimientos relacionados con cada uno de los activos o de las inversiones específicas que ha realizado la empresa, ¿no? Y pues obviamente la búsqueda de la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera, a eso se le conoce como el principio de riesgos mínimos, ¿cierto? Sabemos que existe el riesgo y el trabajo del administrador, ¿cuál será? El primero, el estudiar ese riesgo, ¿cierto? El segundo, en cambio, estará enfocado en mitigar ese riesgo, ¿cierto? Tomar acciones que me permitan, pues, generar una mitigación del riesgo. ¿Qué significa mitigar? Pues tomar decisiones, tomar o comprar algún tipo de producto que minimice el riesgo, ¿no? Y sabemos, tengo el riesgo el momento de salir a conducir en la calle. Hay un riesgo específico y para eso, pues, mitigo ese riesgo. ¿A través de qué? De la compra de una póliza contra accidentes, ¿cierto? Contra accidentes vehiculares, accidentes civiles, ¿cierto? Entonces tengo una forma de, eh, de generar un mínimo riesgo, ¿cierto? Entonces, hay principios que se enfocan justamente a estudiar el riesgo, a entender ese grado de probabilidad que puede existir y por otro lado, pues a poderlo minimizar. ¿A través de qué? De tomar decisiones para mitigar el riesgo. Una forma de mitigar el riesgo es la diversificación, ¿sí? Tengo un producto en particular que tiene un riesgo alto, perfecto.
sé que no voy a meterme con todos mis recursos allá y diversifico mi portafolio de inversiones. He mitigado el riesgo, ¿cierto? Me he puesto muy pocos huevos en esa canasta, ¿sí? También genero rendimientos desde mis otras canastas con un menor riesgo posible, ¿ok? Entonces, busco la forma de minimizar ese riesgo. Y por último, tenemos pues el principio marginal, ¿sí? De utilidades retenidas. Y esto habla pues de la capacidad de generar un retorno más alto sobre las utilidades retenidas, lo que un accionista podría recibir después de pagar los impuestos sobre el dividendo distribuido. Entonces, aquí existe un costo, ¿cierto? Sí, hay una decisión que el financiero debe tomar a la hora de pagar dividendos a sus accionistas, ¿no? Todos los accionistas invirtieron para dentro de un año, pues, obtener sus utilidades y que esas utilidades sean pagadas, ¿cierto? ¿Qué pasa si el accionista no recibe esas utilidades, ¿cierto? Existe un principio, ¿sí? De utilidad, un principio marginal de utilidades retenidas, ¿sí? Que yo debo garantizar al accionista, ¿sí? Retribuirle de ese dividendo un porcentaje superior al que él podría tener si yo le entrego los recursos y los invierte, ¿cierto? Si hablamos de un ejemplo en particular, yo tengo que pagarle al accionista $10,000, ¿sí? Y el accionista dice, yo necesito mis $10,000 porque voy a poner en el banco y el banco me va a pagar el 10% en un certificado de depósito, ¿no? Entonces, si yo quiero retener las utilidades, yo tengo que garantizarle al accionista que le voy a pagar no el 10%, le voy a pagar el 11, el 12, el 15, el 20, el 30% por mantener esas utilidades dentro de la organización. A eso se le conoce como el principio marginal, al principio marginal de las utilidades retenidas, ¿no? Sí, básicamente donde podemos garantizar si el accionista me está financiando, me está entregando recursos, no me está pidiendo los recursos, yo debo tener la capacidad de darle y de brindarle rendimientos superiores al que él podría tener, ¿no? Y ahí veremos ya un poco de análisis de costos de oportunidad, ya cuando estemos entrando en el análisis de esos costos, ¿no? Lo siguiente que se analiza, pues, dentro de la administración financiera, pues, es la función financiera, ¿no? Y dice que las finanzas son la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto de activos reales como de activos financieros. Y, pues, de este ámbito, pues, la administración de los mismos, ¿no? Dentro del ámbito y el campo de acción de las finanzas, pues, sabemos que existen las tres áreas que ya las habíamos visto, ¿no? Las áreas de las inversiones, ¿sí? De las instituciones y mercados financieros, ¿sí? Y el ámbito de las finanzas corporativas o la administración financiera de las empresas, ¿sí? Son campos de acción que tiene el financiero para actuar, ¿sí? Tomamos decisiones en el ámbito de las inversiones, hay un campo de acción, mercado bursátil, ¿no? Incitaciones y mercados financieros, el tratamiento de los bancos, de las instituciones en el ámbito de prestamistas, ¿sí? De intermediarios de recursos y los mercados financieros con sus diferentes productos de inversión que puede llegar a dar un mercado financiero, ¿cierto? Y las finanzas corporativas o la administración financiera de las empresas, pues es otro enfoque que se desarrolla, donde se desarrolla el financiero, ¿sí? Yo me preparo para ser un broker en el mercado bursátil, me puedo preparar para estar y formar parte de las instituciones financieras y los mercados financieros y me puedo preparar para el ámbito de las empresas corporativas, de las multinacionales o de administrar empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿cierto? Entonces, el campo de acción de las organizaciones es bastante amplio, ¿sí? Y puede enfocarse, pues, por sus ramas, ¿sí? Por las diferentes ramas, pues, se pueden enfocar en estos tres ámbitos de inversión, de instituciones de mercados financieros y de finanzas corporativas y de administración de empresas, administración financiera de las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿ok? Las funciones básicas de la administración financiera, pues, están enfocadas, pues, eh, están enfocadas, pues, en la
en los aspectos financieros, pues que no son externos, sino pues se desarrollan siempre a nivel interno, ¿no? Por lo tanto, pues dentro de estas funciones básicas vamos a tener que encontrar y proveer y ubicar los recursos, analizar las fuentes de financiamiento, ¿sí? Y analizar los usos de los recursos, pues en inversiones como decisiones internas dentro de la organización. La obtención de utilidades asociadas con el pago de dividendos, pues dentro de esta función, pues el capital invertido debe ser retribuido satisfactoriamente a quienes participan en la propiedad de la organización, ¿no? A su socio accionista. Y luego tenemos pues el análisis de la inversión. Dice pues la supervivencia de una empresa depende de la habilidad que tenga la alta gerencia para concebir, analizar y elegir las oportunidades de inversión. Sí, dependiendo pues tanto del grado de rentabilidad como el nivel de riesgo percibido, sí, y medido, ¿no? Entonces, un análisis de lo invertido, el análisis de los rendimientos, el análisis del riesgo y de la medición de ese riesgo, pues, forma parte del análisis de las inversiones. También conocer las diversas alternativas de inversión presentes en los diferentes mercados, ya sea mercado financiero, en el mercado bursátil, ¿no? ¿Sí? Y también pues del cómo va a financiar esa inversión, ¿sí? Determinar pues la estructura de financiamiento más adecuada para la empresa, ¿sí? Y en fin, pues qué resultados se deberán esperar que tiendan a elevar el valor de la organización. Entonces, un trabajo adecuado, correcto y bien desarrollado en el ambiente de análisis de inversión, eso pues garantizará en estas funciones básicas de la administración a tener una maximización del valor de la empresa, ¿no? Entonces, dentro de las funciones básicas, pues hemos visto que tenemos la inversión como una decisión de inversión, de presupuesto y de capital, el financiamiento con la decisión de financiamiento y las decisiones de los dividendos y también aparece la decisión del capital de trabajo. Esos recursos necesarios que me van a permitir, pues, operar, ¿no? Y lo estaremos analizando y desarrollando dentro de una de las unidades de esta materia, ¿no? La meta de la administración financiera, pues entendemos que es el maximizar el valor de la empresa, ¿sí? Antes se hablaba del maximizar el valor de las utilidades, hoy en día la meta está en maximizar el valor de la empresa. No por eso quiere decir que si yo maximizo la utilidad, garantizo el mayor valor de mi empresa, ¿sí? Como vemos, pues el componente de valorizar a la empresa es mucho más totalitario, ¿no? No solo depende de un resultado, de un estado financiero, del estado de resultados, sino más bien depende del trabajo en conjunto que haga el administrador financiero con los diferentes departamentos, formando parte de un sistema llamado organización, ¿sí? O llamado empresa, y que la sumatoria de las acciones que generan valor dentro de la organización esté muy bien coordinada, tenga las mejores estrategias y me permita valorar a mi empresa en su mayor valor posible. A eso se refiere con el maximizar el valor de la empresa, ¿sí? ¿Y cómo lo llevo a un ámbito de medición? Habíamos visto, pues, a través de la medición del valor de la acción, ¿sí? La acción inicial versus la acción en este momento. La acción inicial versus la acción vista en 10 años en el futuro, ¿sí? Y de 10 años en el futuro traída a valor presente y podemos ver a cómo está el valor de esta empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso garantiza que yo pueda maximizar el valor de la empresa, ¿no? No se enfoca en el resultado de ingreso menos costo y gasto. Se enfoca en que la empresa pueda cambiar de valor, del valor de la acción, posiblemente de $1, versus el valor de la acción hoy en día en $1.20, en $2, en $10. ¿Ok? Ese es el maximizar el valor de la empresa. ¿Qué actividades, pues, qué actividades financieras, pues, tenemos? Pues sabemos que dentro de las actividades financieras, pues, tenemos la preparación y el análisis de la información financiera, ¿sí? Esta función es fundamental para el cumplimiento de las siguientes, de los siguientes, y lo que comprende, pues, la preparación adecuada al análisis de los estados financieros básicos, que será parte de la unidad número 2, ¿sí?
de manera que permita pues y ayude a la toma de decisiones relacionadas con el ente económico. Eso es una parte de la administración financiera, ¿cierto? Conocer, interpretar, analizar los estados financieros es una parte, ¿sí? Por otro lado, dice la determinación de la estructura óptima de los activos, importante función financiera de la empresa que comprende la determinación de la clase, la cantidad y la calidad de los activos que requiere la empresa para que cumpla sus objetivos de una manera más eficaz y eficiente, ¿no? Además, permite controlar los niveles óptimos de los activos. Entonces, por otro lado, las decisiones de inversión está enfocada en las decisiones de cuántos activos adquirir, activos financieros o activos de capital, ¿cierto? ¿Sí? Yo puedo tener una industria muy grande, ¿sí? ¿Sí? Con todo el equipamiento de lujo y de última tecnología, pero no tengo a quién venderlo, ¿cierto? Entonces tengo un gasto que estaré generando por depreciaciones, por amortizaciones de la maquinaria, por tener el personal, por mantenimiento, tendré un gasto exorbitante y mis ingresos no son los suficientes y los necesarios. Por lo tanto, debo garantizar pues, que sean los óptimos, que sean eficientes y sean eficaces. Y por último, pues tenemos el estudio del financiamiento del negocio o la estructura financiera, ¿sí? Fuente de financiamiento propia y fuente de financiamiento con terceros, ¿no? Y dice que la administración no solo debe precisar las fuentes de financiamientos a corto, mediano y largo plazo, también debe determinar la correcta distribución entre el pasivo y el patrimonio, entre el pasivo que es el financiamiento con terceros y el patrimonio que es el financiamiento con los socios de accionistas, ¿sí? O el financiamiento propio. Sí, y dice que no debemos perder de vista el costo que implica cada fuente, ¿no? Sí, el costo del financiamiento. Ya veremos en el futuro dentro de las herramientas financieras que se mide y se analiza también ese costo del financiamiento y lo conoceremos como costo ponderado de capitales, ¿sí? Una fórmula financiera, ¿sí? Dentro de las herramientas financieras que se la conoce como WACC, ¿sí? Costo promedio ponderado de capitales, que es por sus siglas en inglés, pero se la analiza pues a través de el porcentaje de financiamiento, del costo de financiamiento que tiene el financiamiento propio y el financiamiento de terceros. Sacamos un promedio de los dos y tenemos ese famoso WACC. Y es una herramienta que nos sirve para muchos ámbitos, incluyendo la valoración de las empresas, ¿no? ¿Sí? Y por último, pues tenemos la responsabilidad del gerente financiero, ¿sí? Ya hemos visto que el administrador financiero, el gerente financiero tiene funciones, tiene objetivos, tiene principios, tiene responsabilidad, tiene funciones y valores, ¿no? Ahora, pues, la responsabilidad que recae sobre un administrador financiero, pues también y tiene que estar presente porque pues hay muchos ámbitos de por medio a nivel organizativo pues que está en manos del administrador financiero. Y dice, lo primero es la responsabilidad por la producción, el manejo y flujo adecuado de la información contable y financiera, ¿cierto? Entonces, el administrador financiero no solo es el que recibe la información contable financiera, sino también es el responsable de que la producción sea correcta, que esté basada en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, que cumpla con la normativa internacional de información financiera, que sea presentado a tiempo, en forma, que garantice la información, ¿sí? Contable financiera, que sea entregada, ¿sí? Y que sea apta para la toma de decisiones, de interpretación y toma de decisiones. Lo siguiente es la responsabilidad por la administración eficiente del capital de trabajo, ¿sí? Ya sabemos que para el análisis de la producción de la parte operativa, pues se requiere contar con recursos mínimos, ¿sí? Esos recursos mínimos se le conoce como capital de trabajo. Este capital de trabajo es el que me permite operar, ¿sí? Si yo lo manejo adecuadamente, lo administro de forma eficiente, pues sé que voy a garantizar que la empresa pueda generar operaciones continuas y constantes. Por otro lado, hay una responsabilidad por la selección y evaluación de las inversiones, decisiones de inversión, a dónde me voy, al mercado financiero o me voy directamente al mercado bursátil. ¿Qué productos tengo a disposición? El estudio del riesgo, del análisis de las inversiones. Luego tengo la responsabilidad por la consecución y el uso de los fondos de la compañía, ¿sí?
Tenemos recursos, recordemos que somos los guardianes, ¿sí? Los protectores de los recursos de la organización, ¿sí? El correcto manejo desde las fuentes de financiamiento y de los usos hacia las inversiones que se pueda generar, pues nosotros somos los custodios, ¿sí? Garantizamos que ese flujo sea continuo y constante. Esa es una palabra fundamental, ¿no? La continuidad y la constancia. Y luego tenemos pues la responsabilidad por su participación en el desarrollo de la empresa. Recordemos, somos parte de un sistema, somos un departamento en particular, ¿sí? Que somos un engranaje dentro de ese sistema, que si fallamos, ¿sí? Hacemos que el resto falle y destruimos valor. Y por último dice la responsabilidad por el manejo administrativo de las áreas de la empresa involucradas en la función financiera, tales como los departamentos de contabilidad, costos, auditoría, el análisis financiero, los proyectos, la administración financiera, los créditos del presupuesto, los impuestos y los sistemas, ¿sí? Departamentos que están alrededor de la administración financiera, ¿sí? Que son de visualización y de control por parte del administrador financiero que no puede descuidarse. ¿Por qué? Porque todos estos forman, en cambio, parte del engranaje del proceso llamado administración financiera. Si uno de ellos falla, comienza a tambalear la administración financiera. Si la administración financiera falla, comienzan a fallar el resto de departamentos. Si el resto de departamentos falla, la organización comienza a tambalear. ¿Estamos? Entonces, esto es de engranaje, de un correcto trabajo en conjunto, totalitario, con todas las, con todas los departamentos y, y los colaboradores dentro de la organización. ¿Estamos? Y hasta ahí, pues lo que tiene que ver con la primera parte de lo que es la administración financiera. ¿Sí? Me gustaría escuchar un poquito sobre ustedes. Hemos visto ya cierta información que es fundamental de la administración financiera. Y pues obviamente, pues a partir de que ustedes ya revisaron un primer video, pues si les dio una idea de lo que es la administración financiera, me gustaría escucharles a ustedes qué es lo que piensan, qué expectativas tienen sobre la administración financiera y pues qué palabras y qué conceptos se llevan el día de hoy, ¿sí? Justamente por el aspecto administrativo financiero. No sé si ahí José, Yolanda, pues me pueden complementar lo que escucharon en el video más lo que hemos revisado el día de hoy. O sea, damos una idea más o menos de lo que Cuéntame, pensamos ¿qué nosotros. es lo que viste en el video y qué idea se te hizo a ti? Pues obviamente ya ámbito personal, pues cómo es lo que tú acogiste tanto de lo que viste hoy como lo que viste el día de ayer en el video. Bueno, con relación a lo del video, el chico ahí decía pues que básicamente la administración financiera Ujú, era generar el capital para luego la inversión. Entonces, de esa manera, para que siempre haya, pues, o sea, sea óptimo el ingreso del dinero ujú, y la inversión igual sea una inversión buena y no vayamos a tener una inversión mala, que ujú. igual, pues, no siempre uno puede saber, ¿no? Cuando una inversión es buena o cuando es mala, ¿no? Por eso se hace el Perfecto. estudio eso de las estadísticas de Ujú, riesgo. Ya, eso y con lo de hoy, pues, la verdad, ya topamos un poco más profundo partes de la administración financiera. Sí, sí se ve que es bastante interesante y bastante compleja, ¿no? Bastante larga también. ujú. O sea, yo pensaba que era un poquito más, o sea, un poquito menos, pero es bastante teórico también. Correcto, correcto. O sea, Recuerda que pues es y está, normalmente pues es o sea, es full chévere, la verdad. Se buenazo, nota muy buenazo. interesante. Sí, recordemos, Eso. pues hay Y, carreras completas de administración. Esta es una carrera administrativa, lo que ustedes están siguiendo, y hay mucha tela que cortar, ¿no es cierto? Así que lo que hacemos en ujú. esta primera parte de la administración financiera, pues es dar los primeros tips, ¿sí? Como para que ustedes vayan viendo que pues hay muchos aspectos que hay que recorrer y hay que aprender muchas instancias en el ambiente administrativo financiero. Así que más bien, esa es la primera parte de la bienvenida hacia la administración financiera. Gracias, José. Yolanda, ¿tú algo que tengas que comentarnos sobre el video, sobre lo que acabas de ver, administración financiera?
La verdad que yo estudié contabilidad y algo de CPA un tiempo, Ujú. pero realmente sí es interesante. Y Sí, lo del video también sí explicó similar a lo que usted explicó, pero usted explicó más extenso y de verdad que sí, sí está bien, los conceptos bien enfocados, como ujú, son todas las áreas de decisiones que tomamos como administración financiera, como administradores financieros, como son las inversiones, el ujú, financiamiento y la gestión de operación que tenemos que hacer. Y lo que es un concepto sencillo es la rama de la economía que se encarga de estudiar las obtenciones, las gestiones, la aplicación del flujo de una empresa. correcto. Y las formas, la información financiera, los principales que tenemos, como nosotros estudiamos en el caso que somos administradores del grupo, Ujú. los balances generales, los PG, bueno, más profundo en este caso es todo este tipo de prácticas que estamos haciendo ahorita. Perfecto, Muy perfecto. interesante. Entonces, excelente, ¿no? Entonces, como vemos, pues sí, en realidad las finanzas, pues, forma parte de la economía, viene de las ciencias económicas, en realidad, sí. Las finanzas y la administración, pues, se generaron como ciencias que nacen del ámbito de las teorías económicas y de las ciencias económicas también. Así que, pues, está muy enfocado, pues, justamente, la economía estudia mucho el manejo de los recursos y las finanzas pues toman esos recursos y los distribuyen y los hacen generar rendimientos, ¿no? Entonces vamos a ir estudiando todos estos conceptos que son que están justamente enfocados en un ambiente económico, ¿sí? Que nos va a dar una visión y nos va a dar una secuencia con las diferentes materias que ustedes van a estar desarrollando en el futuro dentro de su formación, pues ahí estará muy unida con el tema de micro macroeconomía, estará muy metida con el tema de la misma administración, veremos las herramientas financieras y esto pues desde el preámbulo. Es una introducción hacia la administración financiera, su carrera, sí, que en el futuro pues les va a guiar y les va a garantizar que ustedes pues tengan un conocimiento profesional, sí, en ambiente administrativo financiero, ¿ok? Eso pues el día de hoy hemos revisado la parte de teórica de la introducción a las finanzas, ¿sí? Pues asimismo iremos viendo ciertos conceptos que son de introducción y pues ya iremos viendo pues aspectos también de casos que se pueden desarrollar dentro de la administración financiera, sobre todo en el ambiente de toma de decisiones y de análisis financiero que vamos a estar trabajando con estados financieros, ¿ok? Entonces, más bien dejémoslo hasta ahí. Hemos visto, pues ya hemos avanzado bastante el día de hoy. No se olviden dentro de la dentro de cómo es de la plataforma Moodle, he dejado pues una sopa de letras, sí, que va a estar abierto a partir de está abierto desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, ¿no? Es una sopa de letras es bastante lúdico, que les van a pedir pues ciertos aspectos de la administración financiera, palabras que tienen que ir buscando, ¿sí? Una vez que lo terminen, hacen una captura de la pantalla de ese trabajo, ¿sí? Y lo pegan en un Word y ese archivo lo guardan y lo suben a la plataforma. Tienen dos ambientes, ¿no? La primera parte donde van a tener el link, les voy a presentar, ¿no? Por un lado, pues tienen el link donde van a ingresar a la sopa de letras, ¿sí? Que está abierta hasta las 11 de la noche. Y por otro lado, pues van a cargarlo, ¿no? Esta parte de la carga, como les digo, pues capturan la pantalla, le pueden, lo pueden guardar como imagen o lo pueden guardar en Word, ¿sí? Y ese archivo lo suben a la plataforma, ¿sí? Que es el resultado final de que ustedes hicieron que hicieron, ¿sí? Por lo tanto, pues ustedes suben a esta parte de aquí de la carga de resultados, pues ustedes van a poder tener ahí abierto hasta las 11 de la noche para cargar este ejercicio, ¿sí? Así que hay parte asincrónica, hacen la sopa de letras, ¿sí? Llenan la sopa de letras, una vez que la tienen, la toman. Si hay algo que no los pueden hacer, simplemente no la llenan hasta donde lo tengan, capturan la pantalla y la suben a la plataforma, ¿no? No me interesa el puntaje que está la sopa de letras, sino que ustedes pueden irse empapando, ¿sí? De palabras administrativas financieras, ¿ok?
Listo, muchachos, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿les parece? Sí. Perfecto. Entonces, por favor, no se olviden hacer esta parte asincrónica, la sopa de letras, y subirla a la plataforma hasta las 11 de la noche del día de hoy, por favor. Listo, Alicia. Listo, muchachos. Entonces, hasta el día de mañana, que tengan una buena noche. Listo, Alicia. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.